Imagina que esta noche recibes un mensaje de alguien importante. Solo dice, mañana tenemos que hablar. No explica nada más. En ese instante, tu mente comienza a trabajar. Piensas que hiciste algo mal, que la relación está en peligro o que recibirás una noticia terrible. Repasas conversaciones antiguas, buscas errores que quizá nunca existieron y construyes una historia completa sobre algo que todavía no ha ocurrido. A la mañana siguiente descubres que aquella persona solo quería pedirte ayuda con un asunto sencillo. El peligro nunca estuvo allí, pero el miedo sí. Fue real en tu cuerpo, en tu respiración y en las horas de sueño que perdiste. Esa es una de las paradojas más inquietantes de la mente humana. Podemos sufrir intensamente por acontecimientos que solo existen como posibilidad. Todos conocemos esa experiencia. El miedo antes de una entrevista, la ansiedad mientras esperamos una respuesta, o la angustia de creer que todo saldrá mal. A veces el peligro es verdadero y el miedo cumple una función necesaria. Nos advierte y nos protege. Pero muchas otras veces reaccionamos, no ante lo que sucede, sino ante la historia que creamos sobre lo que podría suceder. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. El español se habla en muchos países y cada persona llega a estas historias desde una cultura distinta. ¿Desde qué país o ciudad estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Es fascinante pensar que una misma pregunta filosófica puede reunir a personas separadas por miles de kilómetros. Ahora vuelve por un momento a tus propios temores. ¿Cuántas veces imaginaste una humillación que nunca llegó? ¿Cuántas conversaciones ensayaste en silencio para descubrir después que fueron mucho más simples? ¿Cuántas noches entregaste a un futuro que todavía no existía? La mente puede anticipar, pero esa capacidad se convierte en una prisión cuando confundimos una posibilidad con una certeza. El miedo anticipado suele comenzar con algo pequeño. Una mirada, un silencio, una demora, una frase ambigua. Después aparece la interpretación. Fe está enfadado conmigo. Voy a fracasar. Seguro que me rechazarán. Finalmente, la interpretación se transforma en una experiencia física. La tensión aumenta, la respiración cambia y el cuerpo se prepara para defenderse, aunque no exista una prueba real de la amenaza. Lo más extraño es que confiamos en esas primeras interpretaciones. No decimos, mi mente imagina que voy a fracasar. Decimos, voy a fracasar. No pensamos, tengo miedo de que me abandonen. Sentimos, me van a abandonar. El pensamiento deja de parecer una hipótesis y adopta la forma de una verdad. Entonces ya no observamos el miedo, obedecemos sus órdenes. Sin embargo, hay una pregunta que cambia nuestra relación con esa emoción. ¿Qué estoy viendo realmente y qué está añadiendo mi mente? La pregunta obliga a separar el hecho de la interpretación. El hecho puede ser que alguien no respondió a tu mensaje. La interpretación es que ya no le importas. El hecho puede ser que cometiste un error. La interpretación es que eres un fracaso. El hecho puede ser que una oportunidad terminó. La interpretación es que no volverás a tener ninguna. No se trata de negar los problemas ni de repetir frases positivas mientras todo se derrumba. La filosofía seria no consiste en cerrar los ojos ante el dolor, sino en mirar con mayor precisión. Existen pérdidas, injusticias y peligros reales. Pero incluso frente a ellos, una parte del sufrimiento nace de las expectativas rígidas y de las imágenes que proyectamos sobre el futuro. Hace siglos, un hombre llevó esta observación mucho más lejos. Se preguntó por qué las personas son dominadas por emociones que apenas comprenden. Quiso saber si el miedo era inevitable o si podía perder poder cuando descubríamos su origen. Su respuesta fue tan radical que terminó alejándolo de su comunidad, de sus amigos y de la vida que conocía. Ese hombre fue Baruch Spinoza. Para Spinoza, ninguna emoción aparece por casualidad. Todo miedo tiene una causa, aunque no siempre sepamos reconocerla. Puede nacer de una experiencia antigua, de una educación marcada por el castigo, de una pérdida no procesada
o de una creencia repetida tantas veces que terminó pareciendo una verdad. Y aquí comienza su idea más liberadora. Cuando comprendemos la causa de una emoción, dejamos de ser completamente arrastrados por ella. Eso no significa que el miedo desaparezca de inmediato. Significa algo más profundo. Ya no posee la misma autoridad. En lugar de afirmar, esto es peligroso, comenzamos a preguntar, ¿por qué mi mente lo interpreta como peligroso? En lugar de huir automáticamente, podemos observar. En lugar de obedecer la primera reacción, creamos un pequeño espacio para comprender. Ese espacio puede parecer insignificante, pero allí comienza una forma distinta de libertad. No la libertad de controlar todo lo que sucede, porque eso es imposible, sino la libertad de no convertir cada pensamiento oscuro en una sentencia. Tal vez el miedo no sea una verdad sobre el futuro, tal vez sea una huella del pasado o una reacción aprendida. Y si fue aprendido, también puede ser comprendido. Pero para entender por qué Spinoza llegó a esta conclusión, debemos conocer el precio que pagó por pensar de una manera que su época no estaba preparada para aceptar. Antes de enseñarnos a mirar el miedo, tuvo que enfrentarse al suyo, el miedo a perderlo todo. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, dentro de una comunidad judía sefardí formada por familias que habían huido de la persecución en España y Portugal. Sus padres buscaron en los Países Bajos un lugar donde conservar sus costumbres y reconstruir una vida lejos del miedo. Pero incluso allí, la libertad tenía límites. La comunidad sabía que sobrevivir dependía de no provocar conflictos. Desde joven, Spinoza mostró una inteligencia poco común. No se conformaba con memorizar respuestas. Quería entender por qué eran verdaderas. Preguntaba qué significaba hablar de Dios, por qué existía el sufrimiento y si las personas eran tan libres como creían. Para muchos aquellas preguntas parecían curiosidad, para otros podían convertirse en una grieta peligrosa. Spinoza estudió textos religiosos, filosofía, matemáticas y ciencia. Poco a poco, sospechó que algunas creencias aceptadas como verdades eternas podían ser interpretaciones humanas. La naturaleza, pensaba, no funcionaba mediante caprichos, premios o castigos. Funcionaba siguiendo un orden. Esta idea transformó su manera de comprender a Dios. En lugar de imaginarlo como un ser separado del universo, Spinoza pensó que Dios y la naturaleza eran dos formas de nombrar una misma realidad infinita. Todo lo existente formaba parte de ese orden: las personas, los pensamientos, los deseos y también el miedo. Los líderes religiosos le exigieron que abandonara sus ideas. Spinoza pudo fingir, guardar silencio y continuar pensando en secreto. Habría sido la elección más segura. Sin embargo, se negó a declarar que creía en algo que ya no consideraba verdadero. En 1656, cuando tenía 23 años, fue expulsado. Quienes habían formado parte de su vida no debían hablar con él, ayudarlo ni mantener una relación cercana. El joven, que había crecido rodeado de familiares, maestros y vecinos, quedó convertido en un extraño. Imagina lo que significaba. No perdió únicamente un grupo religioso, perdió su identidad social, su red de apoyo y la certeza de pertenecer a algún lugar. En una época sin nuestras posibilidades de comunicación, quedar fuera de la comunidad podía equivaler a desaparecer. El castigo buscaba aislarlo hasta que el miedo lo obligara a retroceder. Pero ocurrió algo inesperado. Spinoza sintió dolor, sin duda, pero no permitió que ese dolor decidiera por él. En lugar de interpretar la expulsión como el final de su vida, la convirtió en el comienzo de otra. Se alejó de Ámsterdam y construyó una existencia discreta. Para ganarse la vida, trabajó puliendo lentes. Mientras sus manos trabajaban con el vidrio, su mente intentaba comprender las fuerzas invisibles que gobiernan la conducta humana. Vivía con pocos recursos y prefería la independencia antes que aceptar favores que pudieran limitar su libertad. No buscaba riqueza ni prestigio, quería tiempo para observar, escribir y entender,
Y si estas historias te ayudan a mirar tu propia vida desde otra perspectiva, puedes suscribirte al canal y dejar un like. Ese pequeño gesto permite que sigamos explorando juntos a quienes se atrevieron a pensar cuando pensar tenía un precio mucho más alto. Spinoza quería descubrir por qué las personas aman, odian, sienten envidia, obedecen y viven dominadas por temores que rara vez examinan. Observaba que la mayoría juzgaba sus emociones como defectos morales. Una persona se culpaba por tener miedo, otra se avergonzaba de sentir celos y otra se odiaba por no controlar la ira. Él propuso algo distinto. Las emociones debían estudiarse como los fenómenos de la naturaleza. Nadie acusa a una tormenta de seguir las leyes del clima. Nadie cree que una piedra cae con malas intenciones. Entonces, ¿por qué tratar nuestros pensamientos como si surgieran de la nada? Si una emoción aparece, debe existir una causa. Esta forma de pensar sustituía la condena por la investigación. En vez de preguntarte, ¿qué hay de malo en mí por sentir este miedo?, Spinoza te invita a preguntar, ¿qué experiencias, ideas o recuerdos están produciendo este miedo? La primera pregunta genera vergüenza. La segunda abre una puerta hacia el conocimiento. Durante años escribió. Algunas obras circularon sin su nombre porque sabía que podían provocar nuevos ataques. Gran parte de su trabajo más importante apareció después de su muerte. Vivía casi oculto, pero sus preguntas eran demasiado poderosas para permanecer escondidas. La expulsión le enseñó algo decisivo. Una persona puede perder su posición, sus vínculos y la aprobación de quienes la rodean, pero todavía conservar la capacidad de comprender lo que le sucede. El mundo exterior podía imponerle límites, pero no obligarlo a interpretar su desgracia como una derrota definitiva. Allí nació una de las bases de su pensamiento sobre la libertad. Ser libre no significaba hacer todo lo que uno deseaba, ni controlar los acontecimientos. Significaba entender las causas que nos empujan y dejar de vivir como si cada emoción fuera una orden inevitable. Spinoza había perdido el mundo al que pertenecía, pero encontró la pregunta que guiaría toda su filosofía. Si no podemos controlar todo lo que ocurre, ¿podemos dejar de ser esclavos de la manera automática en que reaccionamos? La respuesta comenzaría con una idea sencilla y perturbadora. El miedo no aparece porque el futuro ya esté decidido contra nosotros. Aparece porque nuestra mente interpreta una posibilidad como si fuera una amenaza presente. Spinoza comprendió que el miedo rara vez aparece como una simple emoción. Suele llegar disfrazado de certeza. No pensamos, tal vez algo salga mal. Pensamos, algo saldrá mal. No sentimos únicamente inquietud ante una posibilidad. Empezamos a vivir como si esa posibilidad ya se hubiera convertido en realidad. Por eso el miedo tiene tanto poder. No se presenta como una opinión de la mente, sino como una advertencia que exige obediencia inmediata. El cuerpo se tensa, la respiración cambia y la atención se concentra en todo aquello que parece confirmar la amenaza. Una mirada seria, una respuesta tardía o un pequeño error pueden convertirse en pruebas de que lo peor está a punto de ocurrir. Spinoza observó que ninguna emoción surge sin una causa. Así como una tormenta depende de ciertas condiciones, el miedo también nace de experiencias, recuerdos, ideas y deseos. Puede parecer repentino, pero casi nunca aparece de la nada. Detrás de él existe una historia, aunque permanezca oculta. Piensa en dos personas ante un mismo público. Una siente entusiasmo, la otra apenas puede respirar. El escenario es idéntico, pero cada mente le atribuye un significado distinto según lo que aprendió en el pasado. Aquí aparece el pensamiento central de Spinoza. Cuando comprendemos por qué sentimos algo, dejamos de vivir esa emoción como una fuerza misteriosa. Comprender no elimina automáticamente el miedo, pero le quita parte de su autoridad. Lo convierte en algo que puede ser observado e investigado. Imagina que esperas una respuesta después de una entrevista de trabajo. Pasan 2 días y nadie escribe.
Tu mente completa el silencio. No fui suficiente. Seguro eligieron a otra persona. Nunca conseguiré una oportunidad. Sin darte cuenta, un hecho simple, todavía no has recibido respuesta, se transforma en una historia sobre tu futuro y tu valor personal. El sufrimiento no proviene únicamente de la espera, también nace de las conclusiones construidas alrededor de ella. Incluso si no consigues el empleo, eso no demuestra que carezcas de valor ni que todas las puertas permanecerán cerradas. El miedo toma un acontecimiento limitado y lo convierte en una sentencia total. Un error significa soy incapaz. Un rechazo significa nadie me aceptará. Una pérdida significa mi vida nunca volverá a estar bien. Así trabaja una mente dominada por la emoción. Utiliza una experiencia para explicar toda la existencia. Spinoza no proponía ignorar los peligros reales. Si existe una situación concreta de riesgo, el miedo puede protegerte. El problema comienza cuando el mismo sistema de alarma se activa frente a recuerdos, suposiciones o imágenes de un futuro que todavía no existe. La mente humana puede anticipar, planificar y evitar errores, pero también puede volverse contra nosotros. Imaginamos el fracaso con tanto detalle que el cuerpo reacciona como si ya hubiera sucedido. Ensayamos conversaciones que nunca tendrán lugar. Sufrimos una pérdida antes de saber si algo será perdido. Desde la perspectiva de Spinoza, estas reacciones no son defectos que debamos odiar. Son efectos producidos por causas. La persona que teme ser abandonada puede haber aprendido que el afecto desaparece sin aviso. Quien vive obsesionado con el fracaso quizá asoció la aceptación con el rendimiento. Quien evita cualquier conflicto puede haber descubierto que expresar una opinión tenía consecuencias dolorosas. Comprender esas causas no significa culpar eternamente al pasado, significa dejar de confundir una antigua estrategia de protección con una verdad universal. Algo pudo haberte ayudado en otro momento y sin embargo limitarte ahora. Callar quizá evitó un castigo cuando eras niño, pero puede impedirte defender tus límites en la vida adulta. El miedo pierde fuerza cuando puedes decir, entiendo de dónde viene esta reacción, pero no necesito obedecerla de la misma forma. Ya no te identificas por completo con la emoción. No eres el miedo, estás experimentando miedo y puedes examinar lo que intenta decirte. Este es el pensamiento que comienza a cambiarlo todo. Si mi miedo tiene una causa, entonces no es una profecía, es una reacción. Puede contener información útil, pero no posee el derecho automático de decidir por mí. Cuando el miedo afirma, serás humillado, la comprensión responde, mi cuerpo recuerda situaciones en las que me sentí juzgado. Cuando dice, si te acercas terminarás herido, la comprensión responde, estoy intentando protegerme con una conclusión aprendida en el pasado. Una reacción comprendida deja de parecer destino. Se convierte en un proceso, estímulo, interpretación, respuesta física, pensamiento y conducta. Al observarlo, aparece una posibilidad que antes parecía inexistente. Entre lo que sucede y tu reacción puede surgir un instante de lucidez. Quizás sea breve, pero basta para preguntar, ¿estoy frente a un peligro real o frente a una historia que mi mente aprendió a repetir? Para Spinoza, ese instante era el principio de la libertad. No porque permita controlar el mundo, sino porque ayuda a comprender las fuerzas que actúan dentro de nosotros. Pero surge una dificultad. Si toda emoción tiene causas y gran parte de nuestra conducta está condicionada, ¿estamos condenados a repetir siempre los mismos patrones? La respuesta de Spinoza es más desafiante. Comprender no nos vuelve pasivos. Nos permite actuar con una claridad que antes no teníamos. Después de escuchar que nuestras emociones tienen causas y que gran parte de nuestra conducta está condicionada, puede surgir una objeción. Si todo tiene una explicación, ¿no estamos destinados a repetir siempre lo mismo? ¿No convierte esta filosofía la vida en una cadena de acontecimientos inevitables frente a los que solo queda aceptar? Spinoza respondió, comprender las causas no significa renunciar a la acción.
significa actuar sin estar completamente dominados por fuerzas que no entendemos. La ignorancia nos hace reaccionar. La comprensión nos permite responder. Imagina a una persona que siente ira cada vez que alguien cuestiona su opinión. Puede creer que simplemente tiene un carácter fuerte, pero si observa con honestidad, quizá descubra que durante años relacionó cualquier desacuerdo con el rechazo. Mientras no comprenda esa asociación, cada crítica parecerá un ataque. Cuando la reconoce, la emoción no desaparece, pero deja de dirigir toda la escena. La libertad para Spinoza no consiste en actuar sin causas. Nada en la naturaleza funciona de esa manera. Consiste en comprender mejor las causas que nos mueven y aumentar nuestra capacidad de actuar de acuerdo con lo que favorece nuestra vida. Aceptar la realidad tampoco significa aprobar todo lo que ocurre. Puedes aceptar que alguien te ha tratado injustamente y establecer límites. Puedes reconocer que una relación terminó y atravesar el duelo. Puedes admitir que cometiste un error sin decidir que ese error define tu identidad. La aceptación empieza cuando dejamos de discutir mentalmente con un hecho que ya existe. Muchas personas confunden aceptar con decir, no importa, pero sí importa. La diferencia es que ya no gastas toda tu energía deseando que el pasado hubiera sido distinto. Preguntas, ¿qué puedes hacer con la realidad que tienes delante? Supón que has trabajado durante meses en un proyecto y, al final, fracasa. La primera reacción puede ser buscar culpables, castigarte o imaginar que nunca volverás a intentarlo. Nada de eso cambia lo ocurrido. Comprender exige mirar sus causas, decisiones equivocadas, información insuficiente, circunstancias externas o expectativas poco realistas. Esa comprensión no borra la decepción, pero transforma el fracaso en conocimiento. Para llevar esta idea a la vida cotidiana, podemos organizarla en 5 movimientos. El primero es detener la reacción automática. Cuando aparezca el miedo, no intentes expulsarlo de inmediato. Haz una pausa. Observa qué sucede en tu cuerpo y qué frases surgen en tu mente. La pausa no resuelve el problema, pero evita que una emoción momentánea se convierta en una decisión impulsiva. El segundo movimiento es separar los hechos de las interpretaciones. Pregúntate, ¿qué sé realmente? Tal vez sabes que alguien no respondió a tu mensaje. No sabes que te desprecia. Sabes que cometiste un error. No sabes que volverás a fallar siempre. Sabes que una oportunidad terminó. No sabes que era la última. El tercero es buscar la causa de la emoción. ¿Qué está intentando proteger? ¿Qué experiencia anterior se parece a esta situación? ¿Qué expectativa está siendo amenazada? A veces el miedo señala un riesgo verdadero. Otras veces repite una antigua alarma en un contexto nuevo. El cuarto es distinguir entre lo que puede cambiarse y lo que ya está fuera de tu control. Puedes preparar una conversación, pedir ayuda, aprender una habilidad o abandonar una situación dañina. No puedes reescribir una decisión ajena ni recuperar el tiempo perdido. Cuando esta diferencia se vuelve clara, la energía deja de dispersarse. El quinto es elegir una acción proporcionada a la realidad. Según el problema concreto, si tienes miedo de una presentación, puedes practicar. Si temes una enfermedad por un síntoma real, puedes consultar a un profesional. Si alguien te rechazó, puedes sentir tristeza sin transformar ese rechazo en una condena sobre tu valor. Este método no busca convertirte en una persona fría. Spinoza no quería eliminar las emociones, sino comprender cómo aumentan o disminuyen nuestra capacidad de vivir. Algunas nos cierran, nos aíslan y reducen nuestras opciones. Otras, como la alegría acompañada de comprensión, amplían nuestra fuerza para actuar. Por eso, vencer el miedo no significa dejar de sentirlo. Significa impedir que se convierta automáticamente en el autor de nuestras decisiones. El valor no aparece cuando el miedo desaparece, sino cuando entendemos lo suficiente para avanzar sin obedecer cada una de sus advertencias. Piensa en un navegante durante una tormenta.
No controla el viento, ni puede exigir al mar que se calme, pero puede leer las corrientes, ajustar las velas y decidir hacia dónde dirigir la embarcación. Negar la tormenta sería absurdo. Rendirse antes de actuar también. Su poder nace de comprender las fuerzas que no creó. Así funciona la libertad que propone Spinoza. No es dominio absoluto, sino lucidez dentro de los límites. El mundo seguirá cambiando, algunas personas te decepcionarán y ciertos planes fracasarán. Pero cuanto mejor comprendas lo que ocurre dentro de ti, menos fácil será que una reacción automática decida el rumbo de toda tu vida. Y entonces llegamos al pensamiento prometido desde el principio. Una idea breve, que no elimina todos los peligros, pero puede hacer que el miedo deje de parecer una sentencia. En la última parte, veremos cómo recordarla cuando la mente empieza a construir su peor historia. Ahora podemos volver al punto de partida, el mensaje breve, la respuesta que no llega, la entrevista, la crítica, el error o la posibilidad de perder algo importante. En cada uno de esos momentos, el miedo intenta convertir una incertidumbre en una certeza. Habla con una voz convincente y afirma que ya conoce el final de la historia. Pero Spinoza nos invita a recordar un solo pensamiento. Si comprendo la causa de mi miedo, dejo de obedecerlo ciegamente. La frase parece sencilla, pero contiene una transformación profunda. No dice que todo peligro sea imaginario. No promete que nunca volverás a sentir ansiedad. Tampoco afirma que comprender una emoción hará desaparecer el dolor en segundos. Lo que propone es algo más realista y por eso mismo más poderoso. Aquello que puede ser comprendido deja de actuar completamente en la oscuridad. Cuando el miedo aparece, suele decir, esto va a destruirte. La comprensión pregunta, ¿qué hecho sostiene esa conclusión? El miedo insiste, ya ocurrió antes y volverás a ocurrir. La comprensión responde, que algo haya sucedido una vez no significa que deba repetirse del mismo modo. El miedo sentencia, no podrás soportarlo. La comprensión recuerda, he atravesado momentos que también parecían imposibles. Este diálogo interior no busca ganar una discusión mediante frases vacías. Busca devolver cada cosa a su verdadera dimensión. Un pensamiento no es un acontecimiento. Una posibilidad no es una condena. Una emoción no es una profecía. Imagina que debes tomar una decisión importante. Una parte de ti quiere avanzar, pero otra llena tu mente de escenarios negativos. En lugar de luchar contra el miedo o avergonzarte por sentirlo, puedes observarlo y preguntar, ¿qué intenta proteger? Quizá teme el rechazo, quizá recuerda un fracaso anterior, quizá ha confundido la seguridad con la ausencia total de riesgo. Cuando descubres la causa, puedes responder al problema real. Si falta preparación, te preparas. Si existe un peligro concreto, tomas precauciones. Si el temor proviene de una herida antigua, reconoces que el presente no tiene por qué repetir exactamente el pasado. Comprender convierte una amenaza indefinida en algo que puede ser examinado. También cambia nuestra relación con el fracaso. La mente temerosa interpreta un resultado negativo como prueba de incapacidad. Spinoza lo vería como parte de una cadena de causas. Tal vez faltó conocimiento, tiempo, apoyo o una decisión más adecuada. Analizar esas causas no elimina la responsabilidad, la vuelve útil. En lugar de castigarte, aprendes. Lo mismo ocurre con el rechazo. Cuando alguien no nos elige, es fácil concluir que no somos suficientes. Pero una decisión ajena depende de su historia, sus necesidades y sus propios límites. No todo lo que duele es una descripción objetiva de nuestro valor. A veces es simplemente el encuentro entre dos realidades que no podían continuar juntas. Esta idea no convierte la vida en algo fácil. Habrá pérdidas que no podrán reinterpretarse como oportunidades y dolores que necesitarán tiempo, apoyo o ayuda profesional. La filosofía no sustituye el cuidado psicológico ni puede borrar una tragedia. Su función es evitar que añadamos una condena interminable a aquello que ya duele.
Spinoza pasó gran parte de su vida lejos del reconocimiento. Sus ideas circularon con cautela y algunas de sus obras más importantes se publicaron después de su muerte. Sin embargo, no permitió que la exclusión definiera toda su existencia. Comprendió las fuerzas que actuaban a su alrededor y decidió dedicar su vida a aquello que consideraba verdadero. Su victoria no consistió en recuperar lo perdido. Consistió en no entregar su pensamiento al miedo de perder todavía más. Vivió de manera sencilla, protegió su independencia y siguió escribiendo. Aquello que debía silenciarlo terminó creando las condiciones para una filosofía que sobreviviría durante siglos. Tal vez nunca enfrentemos un exilio como el suyo, pero todos conocemos formas menores de prisión. El miedo a decepcionar, a empezar tarde, a quedar solos o a descubrir que nuestros planes no eran correctos. Cada una de esas prisiones se fortalece cuando aceptamos sus pensamientos como verdades indiscutibles. Por eso, la próxima vez que el miedo aparezca, recuerda esta secuencia. Observa lo que sientes, separa el hecho de la historia, busca la causa, reconoce lo que puedes cambiar y actúa sobre ello. Después, acepta aquello que ya no depende de ti. No necesitas resolver toda tu vida en un instante. Basta con crear un pequeño espacio entre la emoción y la obediencia. En ese espacio puedes descubrir que el miedo no siempre te está mostrando el futuro. Muchas veces solo está repitiendo el pasado. Y quizá esta sea la forma más honesta de vencerlo. No destruirlo, sino comprenderlo tan profundamente que ya no pueda decidir por ti. Si esta historia te ayudó a mirar alguno de tus temores de una manera diferente, comparte en los comentarios cuál fue la idea que más te hizo pensar. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir descubriendo las vidas y pensamientos de quienes se enfrentaron a las preguntas que todavía nos persiguen. Porque el mundo exterior nunca estará completamente bajo nuestro control, pero cada vez que comprendemos mejor lo que ocurre dentro de nosotros, dejamos de vivir como simples prisioneros de la primera historia que la mente decide contar.